Bueno, vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Buenos días con todos. Vamos a activar la cámara los que faltan, por favor. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Entonces, las personas que faltan por tener su cámara activada, se les agradece. Gracias. Estuve revisando, ahorita después de la clase, ¿verdad? Después que terminemos química, yo les voy a pasar igual la lista actualizada, tanto de química como de biología, de las actividades, porque ya esta semana se cierra la evaluación, vamos a decir, como continua, y la semana que viene, por supuesto, cerramos el segundo parcial con la presentación de la casa abierta, ¿no? Que representaría la calificación de su evaluación del segundo parcial correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de química, solamente me queda el tema número 1, ya se subsanó, todos están al día allí, ¿verdad? En el tema 1. Ahora, el tema 2 y el tema 3, el tema 4 es el de la semana pasada, ¿verdad? El tema 2 y el tema 3, solo me queda una sola persona y es Paul Antoine Hoyos, que no ha entregado en esas dos cosas, ¿verdad? Y del tema 4 en química, sí faltan varias personas. Tengo a Guiñaga, a Baus, a Campuzano, Hoyos, por supuesto, Intriago, tengo Mogro, Murillo, Pinargote, Pincay, Reyes, Solís y Valiente. Eso en química, ¿verdad? El último tema de la semana pasada. Ok, y en biología, ¿verdad? En biología estamos en el tema 1, solo me falta Solórzano, ¿verdad? Solo me falta Solórzano. En el tema 2 y en el tema 3 solo falta Pincay, estoy hablando de biología. Y el tema 4, que fue el de la semana pasada, ¿verdad? Que estábamos viendo la fotosíntesis, faltan varias personas, ¿verdad? Aguiñaga, Andrade, me imagino que se termina hoy, Valseca, pero hay personas que ya han entregado, ¿verdad? Hemos entregado 17, entonces ya faltan bastante. Entonces, bueno, para que estén pendientes y revisen, ¿verdad? Yo acabo de revisar en este momento. Esto no es de ayer ni del sábado, es de ahorita en este momento antes de comenzar la clase. Entonces, bueno, revisen sus temas de biología y de química y estén al día, ¿verdad? Ya esta semana cierro esto, empiezo a calificar y subo esas notas al sistema. Porque nos quedan solamente ya la semana que viene lo que es la presentación de la casa abierta, ¿no? Entonces, bueno, es importante que estén al día allí. Bien. Ok. Nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Estuvimos desarrollando los métodos, bueno, nuestra unidad se llama los fenómenos químicos, ¿verdad? La representación de los fenómenos químicos o las reacciones químicas. Entonces allí vimos que los cambios químicos, vamos a hacer como un recuento, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puedo aquí. Ya va. Ok, vamos entonces a comenzar. Bien. Bueno. Nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? En esta unidad que se llama reacciones químicas. En esta unidad que se llama reacciones químicas, primero estuvimos desarrollando, ¿verdad? O recordando lo que era los cambios de estado, ¿verdad? Recuerdan que hay cambios o transformaciones en la sustancia y esos cambios pueden ser físicos
y pueden ser químicos. De allí nosotros nos quedamos con esta parte, ¿verdad? Los cambios químicos, los cuales representan esto que está aquí, ¿verdad? Que representan reacciones químicas, esos cambios químicos que nosotros habíamos visto, y habíamos visto algunos ejemplos de cambios químicos cuando quemamos un papel, cuando cuando la sustancia inicial pues, y final son totalmente diferentes, ¿verdad? En los cambios físicos, las sustancias conservan sus propiedades. Y para una persona que estudia química, ¿verdad? O para representar estos fenómenos o estas reacciones, nosotros nos valíamos, ¿verdad? Para representar esto, ¿cómo se llama lo que utilizamos para representar las reacciones químicas? ¿Alguien recuerda? Para representar las ecuaciones químicas, ¿qué es lo que utilizamos? Ecuaciones. Perfecto, muy bien, ecuaciones químicas, muy bien. Entonces nosotros vimos aquí que pudiésemos representar, ¿verdad? Ecuaciones, o las representamos a través de ecuaciones químicas. Entonces las ecuaciones químicas son las representaciones en letras, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, letras, símbolos, signos, ¿verdad? Números. Todo eso utilizamos para escribir una ecuación química y esa ecuación química me representa el fenómeno, ¿no? El fenómeno o la reacción, ¿verdad? Un ejemplo pudiese ser, no sé, en un cambio químico vamos a poner como ejemplo la llama que observamos en la cocina, ¿verdad? En la hornilla. Y ahí sabemos que el cilindro, ¿verdad? O la bombona de gas tiene, por ejemplo, no sé, un gas como el metano, el propano, ¿verdad? El butano. Entonces, él reacciona con el oxígeno del ambiente y forma dióxido de carbono más agua. Y obviamente arde, que significa la llama que estamos observando es que libera energía, ¿no? En ese caso, utilizamos esa energía. Esta reacción es una reacción de combustión y está representando este fenómeno que está aquí, que nosotros observamos. Ese es un cambio químico, ¿verdad? Y la reacción que ocurre es la reacción de combustión y la ecuación con la que representamos es esto, ¿verdad? Entonces tenemos el metano, que está dentro del cilindro, tenemos el oxígeno que está en el ambiente, ¿verdad? Nosotros suministramos una chispa para que ocurra el proceso y se libera dióxido de carbono, que es incoloro, ¿verdad? Y vapor de agua, en forma de vapor. Esto es incoloro. Y si observamos una llama, bueno, que en la cocina es de color azul, ¿verdad? Y eso es la liberación de la energía. Aprovechamos eso y bueno, ahí tenemos una aplicación. Ahora, después que nosotros vimos cómo se representaban las ecuaciones, que habían diferentes tipos de ecuaciones, que eran, por ejemplo, nos decían si eran de desplazamiento, si era de formación, si era de descomposición. Por ejemplo, si era de formación, teníamos dos compuestos, ¿verdad? Que se unían y formaban C. Esa es de formación. Se está formando algo diferente a partir de dos compuestos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un compuesto y se obtienen dos, ¿verdad? Estamos hablando de una reacción de descomposición, ¿verdad? Y así vimos diferentes tipos de reacciones. Ahora, después que vimos cómo se escriben las reacciones a través de ecuaciones, ¿qué otra cosa vimos después de eso? Que las ecuaciones se rigen por ¿qué cosa? Estas ecuaciones que están aquí. ¿Se rigen por qué? ¿O qué cumplen ellas? ¿Cuál fue la premisa que vimos acerca de la materia? Se iguala. Ajá, se iguala. ¿Qué cosa se iguala? ¿Qué cosa se iguala en esta reacción? Para que esté completa o para que esté bien. Coeficiente. Ajá, los coeficientes, muy bien. ¿Y eso se rige a través de qué? ¿Qué fue lo que vimos? La ecuación química debe cumplir con qué? Para poder determinar eso o poder conocer esos coeficientes.
Debe estar balanceada. Muy bien, ¿verdad? Debe estar, ok, debe estar balanceada. Muy bien, debe estar balanceada. Para que esté balanceada, ¿bajo qué principios nos tenemos que guiar? Les dije que habían 4 principios que se conocían como... ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan la... Dígame. ¿Recuerdan la máxima que decía que la materia... ¿Qué decíamos acerca de la materia? La materia y la energía. Es inerte. La materia y la energía, ¿qué pasa con ellos en una reacción? No se crean. Se combina. Se transforma. No se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma. se transforma. Entonces, esto se rige por 4 leyes, que son las leyes ponderales, ¿verdad? Donde nos dicen que estos compuestos se van a combinar en una proporción específica para formar unos productos en una proporción específica, que esos coeficientes son números enteros sencillos, que lo mismo que tenemos antes, ¿verdad? Que me decían que se iguala o se balancea, la misma cantidad de átomos de cada elemento que está antes va a ser igual a la que está después. Y entonces esto rige lo que es el proceso para obtener una ecuación balanceada. Hay diferentes formas, luego vimos que habían diferentes formas de balancear. ¿Cuál fue el primer método que vimos? Por tanteo. Ajá, por tanteo o por inspección, ¿verdad? Ahí no hay que hacer quizás mucho tema de cálculo o algo así, sino que tiene que ver más con nuestra intuición de lo que conocemos acerca de matemática y el conteo manual, ¿verdad? Y poder determinar esos valores. Luego vimos Algebraico. el método algebraico, ¿verdad? En el método algebraico pudiésemos decir que es como un poquito más sofisticado que el del tanteo, ¿verdad? Ahí colocamos unos supuestos valores aquí en forma de letras mayúsculas, que son los coeficientes, armamos unas ecuaciones, igual al final tenemos que no tantear, pero sí suponer un valor, ¿verdad? Y a partir de allí despejar los demás. Luego vimos ¿cuál método? Redox. Método de redox. Muy bien, el de óxido-reducción, ¿verdad? Es un método que se basa, bueno, vimos un primer método que se basa en el cambio de estados de... ¿Qué vimos que cambia para hacer este método? ¿Qué es lo que cambia para poder realizar este método? ¿Los estados de qué? La materia. Cambio de estados de oxidación, que fue el tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? Donde veíamos, ¿verdad? Este método básicamente es para el balanceo de ecuaciones de óxido-reducción, donde hay transferencia de electrones, ¿verdad? Hay transferencia de electrones, un elemento pierde electrones y otro elemento los gana. ¿Qué proceso o qué sucede con el que gana electrones? ¿Qué decimos que sucede con el elemento que gana electrones? Es más electronegativo. Tiene más electrones, pero ¿cómo decimos? Sí, redox, ¿de dónde vienen estas iniciales? El que gana electrones, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué proceso? Se oxida más rápido. Freire dice que se oxida más rápido. Obviamente hay 2 procesos que ocurren simultáneos, oxidación y reducción. ¿Quién se oxida y quién se reduce? ¿Se reduce cuando gana electrones? Se reduce cuando gana electrones. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de el proceso de reducción. Y por lo tanto, el que pierde electrones, ¿qué pasa con él? Se oxida. Muy bien. Estamos viviendo, ¿verdad? Aquí o está experimentando el proceso de oxidación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos el proceso redox, que es un balanceo en las reacciones de óxido-reducción. Hay otro método, ¿verdad? Que nosotros quizás no estudiamos aquí, pero es importante que lo conozcan, que se llama el método de ion-electrón. Y también es para el balanceo, por supuesto, de ecuaciones de óxido-reducción. Es otra forma. Eso lo dejamos para otro momento. Entonces tenemos esos métodos. Tenemos el método redox, tenemos uno que sería a través del cambio de los estados de oxidación, que fue el que vimos la semana pasada, y tenemos un método que se llama ion-electrón, por lo menos para que conozcan. Estos serían los 4 métodos, ¿verdad? Que
que comúnmente vamos a ver en la bibliografía. Ok, perfecto. Vamos a introducir entonces ahora un punto importante, ¿no? Después de haber visto hasta aquí, hasta este momento, después de haber repasado esto, ¿no? Todas las reacciones químicas, ¿verdad? Tienen asociado, así como les dije ahorita la del metano, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy el tema de la energía en las reacciones químicas, ¿no? Entonces, para cerrar esta unidad, entonces son las reacciones químicas y la energía. Es lo que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? La energía que está asociada. Entonces yo les había dado un ejemplo ahorita, que era el de la hornilla, ¿verdad? Cuando quemamos un hidrocarburo. Entonces, la energía, ¿verdad? Los cambios de energía, tanto en los fenómenos físicos o químicos, se van a manifestar de diferentes maneras. No en todas se manifiesta igual, ¿verdad? No en todas se manifiesta igual. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, no sé, el gas butano, ¿verdad? El gas butano, que puede estar también en un cilindro o que sirve como combustible. El gas butano, que puede arder en presencia de oxígeno, ¿verdad? En presencia de oxígeno. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos la molécula de butano, que es un hidrocarburo, que nos dijeron que está en estado gaseoso, reacciona con el oxígeno, que también está en estado gaseoso, para formar dióxido de carbono en forma gaseosa, más vapor de agua, es decir, que está gaseoso, y esto va a liberar gran cantidad de energía, ¿verdad? Lo vamos a colocar con esa E, ¿verdad? Esto es energía que va a estar como producto, ¿verdad? Porque aquí está la flecha de el igual. Entonces tenemos que está balanceada, tenemos dos átomos, ¿verdad? O dos moléculas de butano, reacciona con 13 moléculas de oxígeno para formar 8 moléculas de dióxido de carbono, 10 de vapor de agua y liberar gran cantidad de energía. En este caso, vamos a observar la energía en forma de una llama, ¿verdad? Y está como producto, es como parte de un producto de la solución. Antes aquí no había llama. Cuando ellos reaccionan es que observamos la llama, ¿verdad? Que arde fuertemente. Entonces, esa energía también es parte de los productos. Esta es una forma de energía, ¿no? Por ejemplo. También tenemos esta reacción, ¿verdad? Vamos a colocar aquí esta línea. Voy a darles varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la reacción de la hidracina, ¿verdad? Hidracina, que va a reaccionar con el tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos la hidracina, en este caso es, perdón, ya va. Vamos a obviar esto que está aquí. Ya va. ¿Verdad? Entonces vamos a copiar aquí abajo. Esto no es un borrador, entonces tenemos la hidracina, que es y el tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? En este caso tenemos que están en forma líquida y van a formar nitrógeno gaseoso más agua, también en forma de gas, y aquí también energía, ¿no? Si observamos, la energía está como producto en este caso, ¿no? Entonces estamos la hidracina, que es esta que está aquí, ¿verdad? Con el tetraóxido de nitrógeno, tetra que son 4, dinitrógeno son 2, aquí está, reaccionan y liberamos nitrógeno gaseoso y vapor de agua, ¿no? Muy bien, hay una reacción, por ejemplo, que es la descomposición del agua,
¿verdad? Para descomponer el agua en sus elementos, en sus átomos iniciales. ¿Cuáles son los átomos que conforman el agua? Hidrógeno y oxígeno. H2O. Ajá, ¿cuáles son los átomos? Los elementos. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, muy bien. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, agua en forma líquida. Si nosotros la queremos descomponer, por ejemplo, en hidrógeno gaseoso, ¿no? ¿Verdad? Y oxígeno gaseoso, nosotros tenemos que, vamos a colocar aquí, 2, ok, perfecto, ahí está balanceado. Para hacer esto, nosotros tenemos que suministrar algún tipo de energía, que puede ser, por ejemplo, energía eléctrica o alguna forma de energía que haga que esto se descomponga. Entonces, esa energía está aquí en los reactivos. Tengo que suministrar energía, por ejemplo, eléctrica, ¿verdad? Una corriente eléctrica. Eso está aquí en los reactivos. Si yo suministro esa energía, voy entonces a descomponer el agua. Eso se conoce, por ejemplo, como electrólisis del agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, en vez de obtener energía aquí al final como producto, así como en estas dos reacciones anteriores, que fue la del butano y la de la hidracina, ¿verdad? Que tenemos la energía aquí al final. En el caso de la electrólisis del agua, necesitamos suministrar. Esta reacción no libera energía. Esta reacción necesita que nosotros le suministremos energía. ¿Estamos de acuerdo? Para que pueda ocurrir. Si no le suministramos energía, esto no ocurre espontáneamente. Usted tiene un vaso de agua, ¿verdad? Y para que esta reacción ocurra hay que suministrar energía y vamos a observar que empieza como a aparecer burbujas. ¿Por qué? Porque estos gases se empiezan a liberar, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el proceso opuesto, ¿verdad? Si yo quiero hacer esto que está aquí, ¿verdad? A partir de los elementos iniciales, formar el agua, ¿verdad? En ese caso, entonces se va a desprender. En ese caso sí tenemos energía como producto, pero en el proceso inverso. En el proceso inverso tenemos liberación de energía, ¿verdad? En este proceso que está así directo, que es así en este sentido, hacia allá, entonces necesitamos suministrar. Así ocurre con diferentes tipos de energía. Ahora, vamos entonces a introducir un concepto, ¿verdad? Que es importante que tengamos aquí. En toda reacción química, entonces, no solamente hay transformación de la materia, sino que también hay transformación o cambio energético, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos aquí como nota importante, ¿verdad? Que en toda reacción, ¿verdad? En toda reacción química, no solo hay transformación de la materia, sino que unido a eso, ¿verdad? También hay cambio energético. Eso es importante que lo tengamos como premisa importante allí, ¿verdad? Entonces, en toda reacción química no solo hay transformación de la materia, también hay cambio energético. Cuando me refiero a transformación de la materia, es, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos allí en las reacciones que vimos, que unas sustancias iniciales se transforman en otras, sino que también aquí, ¿verdad? No tenemos energía o tenemos un nivel de energía menor y luego tenemos un nivel de energía mayor. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la electrólisis del agua, tenemos inicialmente un estado mayor de energía y vamos a pasar a consumir esa energía y vamos a un estado menor de energía, ¿no? Entonces hay un cambio energético. Entonces no solamente, ¿verdad?, hay transformación de la materia, sino que también hay un cambio en el estado energético de los componentes allí. Eso es importante que lo sepamos. Están asociados a las dos transformaciones, ¿verdad? Tanto de la energía como de la materia, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Estamos claros entonces, ¿verdad? Con relación a las reacciones químicas y la energía. Hay energía que puede estar en forma de reactivo, es decir, que las reacciones liberan energía, o puede haber, como en el caso este de la electrólisis del agua, que nosotros tengamos que suministrar calor para que esa reacción ocurra. Entonces, en ese caso, la energía la pudiésemos ver como un reactivo, en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí pudiésemos introducir un concepto importante, ¿verdad? Que es el que se conoce como el calor de la reacción. El calor de la reacción. Es importante, ¿verdad? Podemos introducir eso. Y entonces, en ese caso, ¿verdad? Estamos hablando de que ese calor de la reacción, ¿verdad? Siempre que hay una reacción se produce un intercambio de energía entre los reactivos, los productos y el medio ambiente. Entonces, en una reacción, ¿verdad? Hay intercambio o interacción, ¿verdad? Intercambio energético entre los reactivos, que son los que van a reaccionar, los productos y el medio ambiente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre va a haber ese intercambio, ¿no? Energético. Muy bien. Entonces, y ese calor, ¿verdad? Esa energía calórica, ese calor puede ser liberado o puede ser absorbido, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta como concepto. Ese calor de la reacción puede ser liberado, como en los primeros casos que vimos, ¿verdad? La energía es liberada, o puede ser absorbido, es decir, que lo necesitamos para que la reacción ocurra, ¿verdad? Puede ser liberado o puede ser absorbido. La energía en una reacción química se puede expresar con diferentes unidades, ¿verdad? Básicamente, en el sistema internacional, ¿verdad? La unidad en el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Es el Joule, que es con J mayúscula, ¿verdad? Esa es la unidad de la energía, el Joule, ¿verdad? Sin embargo, podemos utilizar, ustedes han escuchado, normalmente no escuchamos Joule para medir energía. ¿Qué unidades ustedes creen que nosotros utilizamos? Que decimos que tenemos energía o que un alimento tiene tanta energía que nos suministra. ¿Qué unidades utilizamos en estos paquetes de alimentos y esas cosas que consumimos? Calorías. No. ¿Cómo? Calorías. Calorías, muy bien. Entonces, otra unidad que normalmente utilizamos, ¿verdad? Es caloría. Entonces, por ejemplo, una caloría, que se escribe CAL, equivale, por ejemplo, a 4,184 joules, ¿verdad? Ese sería como el factor de conversión. Este sería nuestro factor de conversión en caloría, ¿verdad? También podemos saber, ¿verdad? En algunos paquetes hablamos de kilocalorías en nuestra dieta de no sé cuánto. Entonces tenemos una kilocaloría, sería entonces equivalente a 1000 calorías, y también de forma análoga una kilocaloría es 184 kilojoules, ¿verdad? Esto lo podemos utilizar como factor de conversión si necesitamos nosotros hacer algún tipo de cálculo más adelante, ¿no? Eso es importante. Entonces, eso es importante. Ahora, como definición, ¿verdad? De la caloría, ¿verdad? Está definida, la kilocaloría está definida como la cantidad de energía calórica, es decir, la kilocaloría es la cantidad de energía calórica que necesitamos para elevar 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado, ¿verdad? Es la cantidad de energía, esto se define para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua pura, ¿verdad? Eso es lo que es una kilocaloría,
¿verdad? A una presión de 1 atmósfera. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. La definición de la caloría es la capacidad que tenemos de subir 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua pura a condiciones de atmósfera. Entonces, repito, aquí tenemos el calor de la reacción. En toda reacción química va a haber intercambio energético entre los reactivos, los productos, el medio ambiente. Ese calor puede ser liberado o absorbido, y una forma de medir o expresar la energía de la reacción es el Joule en el sistema internacional, ¿verdad? Pero normalmente también utilizamos la caloría, y una caloría equivale a 4,184 Joule, que lo podemos utilizar como factor de conversión. Es importante saber que el prefijo kilo son 1000, ¿verdad? 3 ceros para observar allí. Y la definición de kilocaloría es la capacidad de elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua a 1 atmósfera. Muy bien. Eso como parte de lo que vamos a ver como ejercicios, ¿verdad? En la próxima parte, para saber calcular lo que es el calor, ¿verdad? O la entalpía de una reacción química. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces estamos viendo la relación que en una reacción química no solamente hay transformación, ¿verdad?, de la materia de una sustancia a otra, sino también que hay una transformación energética, ¿verdad?, o un intercambio energético entre los reactivos, los productos y el medio donde se desarrolla la reacción, que puede ser dentro de un reactor, puede ser al aire libre, etc. De hecho, ustedes pueden probar, no sé, en su casa, si ustedes agarran una cantidad de agua en un vaso de agua, de vidrio prácticamente, ¿verdad?, y van agregando cloruro de sodio, van a observar cierta transformación de la temperatura si ustedes la tocan en la superficie del vaso, ¿verdad? Y pueden decir si ella está liberando, cuando tocamos algo y mezclamos algo y sentimos que se pone caliente, está liberando calor, y si sentimos que se enfría, está absorbiendo calor del medio para que pueda ocurrir la reacción. Bueno, nos queda menos de 1 minuto, y con la segunda parte, donde vamos a ver la entalpía de una reacción y los tipos de reacciones según se libera o se absorbe energía, eso lo completamos en la próxima parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como a las 8:05 los vuelvo a llamar. Estén pendientes, por favor. Cámara, por favor. La cámara, por favor, a los que faltan. Gracias. Bien. Bueno, solamente nos va a faltar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Hoy. La reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. Generalmente, cuando hay una reacción química, hay cambios de temperaturas en los compuestos y en los recipientes donde se efectúa la reacción.
Si la temperatura aumenta, se dice que es una reacción exotérmica, ya que la energía se libera en forma de calor. Y si la temperatura disminuye, la reacción es endotérmica, ya que absorbe energía normalmente en forma de calor. Casi todos los cambios físicos y químicos van acompañados por un desprendimiento o un consumo de energía, y esta energía se encuentra en forma de calor. A esa ganancia o pérdida de calor se le puede atribuir a un cambio en el contenido calorífico de las sustancias que toman parte del proceso. El contenido calorífico se llama entalpía y se simboliza con una letra H. Mientras que la entalpía no se puede medir directamente, sí se puede medir el calor producido o consumido en una reacción química. Pero antes de continuar, vamos a recordar las partes de una reacción química, que son el reactivo y el producto. Ahora sí, cuando ocurre una reacción química, hay calor ya sea producido o consumido. A esta diferencia de entalpías, ya sea de los productos o entalpía de los reactivos, se simboliza con una letra delta, que significa cambio o variable en, acompañada de una H, el cual se define como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Cuando la entalpía o el calor de los productos es mayor, el signo es positivo, ya que estamos hablando de una reacción endotérmica, donde está absorbiendo el calor contenido. Y de igual manera, cuando la entalpía o el calor de los reactivos es mayor, el signo es negativo, ya que estamos hablando de una reacción exotérmica, ya que en esta reacción química se está liberando el calor. Muy bien. Entonces ahí quedamos claros en algunos conceptos bien importantes, ¿no? Entonces tenemos que cuando en una reacción química se libera energía, ¿qué tipo de reacción es? Exotérmica. Exotérmica. ¿Y cuando se absorbe energía? Endotérmica. Endotérmica, muy bien. Una forma numérica, ¿verdad? Ahí como lo estamos diciendo, la entalpía es difícil de medir por sí sola. Lo que se mide es una variación de la entalpía de la reacción, ¿verdad? Un delta, un cambio, que sería la entalpía, ¿verdad? Con una letra H, me confundí aquí, con la palabra energía, ya me estoy, ¿verdad? La entalpía es, entonces, una variación de la sumatoria, ¿verdad? De la entalpía de los productos menos, ¿verdad? La sumatoria de la entalpía de los reactivos o reactantes, ¿verdad? Cuando esa diferencia, cuando la diferencia de entalpía es mayor a 0, es decir, que es positiva, ¿verdad? Es positiva. Entonces estamos hablando que la reacción es endotérmica, ¿verdad? Estamos hablando de endotérmica porque estamos absorbiendo energía. Y eso significa que la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, para que esto dé mayor a 0 o dé positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de que esa diferencia de entalpía sea menor a 0, es decir, sea negativa, ¿verdad? Negativa, entonces estamos hablando de una reacción exotérmica, ¿verdad? Estamos liberando calor. Entonces, en ese caso, la energía de los reactivos es mayor que la energía, ¿verdad? O la entalpía, en este caso, de los productos. De esa manera determinamos si una reacción es endotérmica o exotérmica, ¿verdad? A través de la variación de la entalpía. Repito entonces, y recordamos que la entalpía, ¿verdad? No se puede medir directamente. Ese contenido calórico en la reacción no se puede medir directamente, sino que se mide una diferencia, ¿verdad? Para este triangulito significa la letra delta.
Y siempre representa una sustracción, ¿verdad? Una diferencia. En este caso van a ser los productos menos los reactivos. Si esa diferencia es positiva, hablamos de una reacción endotérmica, y si hablamos de negativa, hablamos de una reacción exotérmica. Cuando se es positiva, la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, y cuando la entalpía de los reactivos es mayor a la de los productos, entonces hablamos, nos va a dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Allí, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de una reacción endotérmica, ¿verdad? De una reacción endotérmica, normalmente es las reacciones de descomposición, como el que vimos en la electrólisis del agua, ¿verdad? El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, necesitan o son endotérmicas para que ocurra la descomposición, ¿verdad? Y un ejemplo general de reacciones exotérmicas pueden ser las reacciones de combustión. Toda reacción de combustión libera energía, pues. En el caso, por ejemplo, de la que les dije anteriormente, que era la del gas butano o metano, que estamos en la llama de la cocina, se libera en forma de una llama que estamos observando, ¿no? Se libera energía de esa manera. En algunos casos también la liberación de la energía puede ser a través de una luz. Por ejemplo, cuando quemamos una cinta de magnesio, ¿verdad? Y esta reacciona con el oxígeno del ambiente gracias a la llama, se libera una luz muy intensa, ¿verdad? De color blanco prácticamente, de lo intensa que es. Entonces, en ese caso estamos liberando, ¿verdad? Que se está oxidando el magnesio con el oxígeno, es una reacción altamente exotérmica. ¿Sí? Entonces, esto como para cerrar lo que sería la parte teórica. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita en este tiempo? Nosotros vamos a entrar, ¿verdad? A nuestra plataforma, ¿verdad? Y aquí tenemos. En la plataforma tenemos esta actividad, ¿verdad? Porque ya después, con esto cerramos este parcial. No vamos a tener como tal una tarea, sino que vamos a hacer la actividad aquí. Aquí tenemos un foro. Y van a investigar allí mismo en su, ¿verdad? 2 ejemplos de reacciones químicas exotérmicas y 2 ejemplos de reacciones químicas endotérmicas en la vida cotidiana. Así como dije la del gas butano y la del agua, ¿verdad? Ustedes van a investigar 2 y 2, las van a escribir con su ecuación, tal cual como les expliqué ahorita en este momento en la clase pasada, en el periodo anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir la ecuación química, por favor, y que esté balanceada. Si consiguen imágenes o gráficos para visualizar para justificar o validar su respuesta, excelente, ¿no? En este foro que está aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Repito nuevamente, ¿verdad? Como aquí les escribí anterior, ¿verdad? Estos ejemplos que yo les hice ya. Obviamente no van a ser los mismos, ¿no? Repito aquí. Entonces, digo, en la cocina, en la hornilla ocurre la combustión del gas butano, ¿verdad? Entonces coloco mi ejemplo en la hornilla, ¿verdad? El gas butano, y coloqué mi reacción, ahí está, balanceada, ¿verdad? Si tengo una imagen o algo que quiero adicionar, ahí sería un ejemplo, ¿verdad? De una reacción exotérmica. Electrólisis del agua, pongo como ejemplo, electrólisis del agua, ¿verdad? Entonces coloco electrólisis del agua, como ejemplo, coloco la reacción, está balanceada, y si voy a colocar alguna imagen o algo así, 2 exotérmicas y 2 endotérmicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿verdad? Como dice la llamada, como a las 8:09, ¿verdad? 8 por allí, a las 8:40 se acabaría el tiempo. No se pueden desconectar, hacen su actividad hasta las 8:40 máximo. Y yo verifico que estén participando, ¿verdad? Que estén en el chat. Allí deberían estar 27, porque aquí dice 29, pero conmigo son 28 y Castillo se está conectando de 2 dispositivos. Entonces son 27 personas que estamos aquí. Solamente van a faltar 2 que no han asistido. Entonces les agradezco participar en el foro de la plataforma. Eso es ahorita mismo. Repito, 2 ejemplos, ¿verdad? Son 2 ejemplos con su respectiva reacción química, ¿verdad? Que describe que esté balanceado.
Entonces, dos ejemplos de exotérmica y dos ejemplos de endotérmica.
¿Cómo vamos? Paul. Paul Antoine. Sí, que... bueno, Le faltan allí reacciones químicas. ¿Recuerda lo que les dije? Colocar el ejemplo y las reacciones. sí. Ajá, no hay reacciones allí. ¿No? No, Dos ejemplos de reacciones exotérmicas y pero las endotérmicas. reacciones deben ir acompañadas de de su ecuación química. Ok. 7 minutos, ¿oyeron? 8:33. Malena. Sí. Revisa tu respuesta, ¿verdad? Hay una de las reacciones que creo que le falta dónde debe ir la energía. Le falta la energía en algún lado. Revisa la que está allí. Y modifica corrige la que tienes que corregir. Creo que le falta dónde va la energía en una de las reacciones que colocaste. No le entendí nada. En las reacciones químicas, Malena, siempre está, por ejemplo, si es endotérmica, dice reactivos más energía, produce tal cosa. Si es exotérmica, dice reactivos, productos más energía. En algunas de ellas, en una de las que colocas, te falta expresar dónde está la energía. Recuerda que el tema es reacciones químicas y energía. Si está como producto o está como reactivo, revisa. Si no puedes editar tu respuesta, tu foro, le das responder y subes tu corrección como respuesta a tu mismo foro, ¿de acuerdo? Perfecto. O no sé si es que la letra no la colocaste, algo ahí, algo le falta de esa reacción. Revisa cuál de las 4 es.
Miren que ya estoy viendo lo que están subiendo. Algunos pusieron reacciones muy creativas, muy bien. Otros, bueno, las normales. Daniela, Sí, no se ve. Voy a editarlo. ajá, no se ven eso es lo que te voy a decir, no se ven las Sí, ecuaciones, no sé qué pasa sí, allí. sí. Ujú. Ajá. Es que estoy en el celular y no puedo Pero hacer las había subido que como imagen, Ajá. pero Porque seguramente no puedo. si cortaste y pegaste no se ven. Tienes que descargarla en la computadora y luego subirla. Así sí se te van a ver. Ya. Si cortas y pegas, no. Leonardo, la ecuación química, si yo digo el agua se descompone, tal cual como les expliqué ahorita, si el agua se descompone en oxígeno y en hidrógeno, ahí yo les escribí la ecuación en el ejemplo que les dije aquí. Ya voy, ¿dónde está para mostrarles nuevamente? Ya le voy a... 5 minutos, que quedan 10 de la sesión, 5 para que terminen. Así, Freire, si yo digo electrólisis del agua, digo 2 moléculas de agua más energía eléctrica, flechita, 2 más, ahí está balanceada. No puedo colocar solo las especies, sino coeficientes. Si no está balanceado, tampoco va a ser correcta, debe estar balanceada, que es parte también de esta unidad. Debe estar el nombre del ejemplo y su ecuación que la describa. Y el que quiera, bueno, colocar imagen, lo que sea, también es válido. López, tu primera reacción dice combustión. ¿La combustión de quién? Existen muchas combustión. Dice la combustión de quién? Debe estar especificado de quién es la combustión ahí en esa reacción. La combustión del papel, la combustión del agua, la combustión de quién. Porque cuando digo combustión, eso es muy general. Matthew, colocaste una y es 2 de cada una. Colocaste un ejemplo endotérmica, un ejemplo exotérmica, y es 2 exotérmica y 2 ejemplos de endotérmica. No, solo digo. O sea, está bien, pero me faltan 2 más. 1 y 1, exacto. Ajá. Ok.
Solo han subido su respuesta 15 y deben estar 28. Es decir, que faltan 13. Solamente faltó Escobar. Así que les agradezco. Ah, bueno. Eso no es para mañana ni para la semana que viene, es para hoy. Ya deben ir terminando. Quedan 4 minutos de la sesión, chicos. Recuerden que los ejemplos, cuando hablo de ejemplos, no pueden ser nombres generales, deben ser específicos. Si yo digo, por ejemplo, descomposición, ajá, y aparece una reacción. ¿Descomposición de quién? Porque puede ser la descomposición de muchas cosas. Entonces, a descomposición del óxido tal, descomposición de la glucosa. Si yo digo eso, pues si digo combustión, como le dije al compañero anterior, ¿la combustión de quién? ¿A quién representa la reacción que está allí? ¿La combustión de quién? Debe ser específico, son ejemplos. No estoy hablando de cosas generales, debo ser 2 ejemplos específicos de endotérmica y 2 ejemplos específicos de exotérmica. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo coloco fotosíntesis, ya yo sé de qué obviamente estoy hablando. ¿Verdad? Si coloco respiración, ahí sí tengo que ser específico. ¿Verdad? Porque hay seres vivos que no respiran oxígeno. Entonces, respiración en animales, respiración en plantas, respiración en bacterias. ¿Verdad? Descomposición del cloro, descomposición del carbonato, no sé qué. No está bien puesto fotosíntesis, ¿o qué? Sí, fotosíntesis está bien. Lo que está mal es la reacción de combustión. Eso. Si coloco combustión y no digo de quién es, sí, porque está como general. Hay muchos elementos que hacen combustión. Tienes que decir el ejemplo de la reacción que escribiste allí. Si la reacción es, por ejemplo, como hice yo, del butano, coloco combustión del butano. Si el que utilicé fue otro, bueno, la combustión de quién está allí. Tienen que ser específicos allí al escribir. Porque son ejemplos, no generalidades. Bueno, han participado 21 estudiantes, ¿verdad? Y deben estar 28. Queda menos de 1 minuto. Ese foro estará activo solo por hoy, ¿verdad? Y ahí no les voy a dar tiempo que si mañana, que si pasado, no. Ya la semana que viene es la casa abierta y tenemos que haber cerrado ya el proceso. Entonces, les agradezco, por favor, los que faltan ponerse al día. Ahorita le escribo a su profesor y entonces la lista actualizada. Nos vemos el jueves en biología, que nos queda menos de 1 minuto. Feliz semana, chicos. Cuídense. Bendiciones. Terminen de participar en el foro. Gracias.
Chao, mister, cuídese. Nos Chao, vemos más tarde, igualmente. igual. Igualmente, así es.